Tenemos entonces que acá ya vimos el video, vimos un poquito cómo funciona, les compartí un escenario también de lo que hace parte de esa catarsis de las víctimas en todo ese proceso de suspensión, que no es solo lentes absolutos al adolescente, sino ver también qué está pasando con ese otro lado. Y vamos entonces con los enfoques. Uno, enfoque de género, que es muy importante que tengamos en cuenta la ley 1257 de 2008, el derecho de no confrontación, de acuerdo, digamos, con esta ley, en donde se establecen también las medidas de protección, tenemos que la víctima tiene un derecho de no confrontación. Es decir, que, ejemplo, tengo un acceso carnal violento, tengo una víctima que me refiere, yo no lo veo desde ese día, yo no lo quiero volver a ver, nosotros tenemos esa obligación de garantizar que se dé el encuentro, pero que no haya una confrontación. Podemos conectarla virtualmente, que él sí esté presencialmente, o pues podemos explorar, digamos, alternativas en cada caso concreto, o digamos lo que pasa acá en Bogotá es que en los encuentros solo se presentan los representantes legales, no las víctimas como tal, sino los representantes legales, precisamente para garantizar ese derecho de no confrontación, pero pues obviamente hay una verbalización de cómo se sienten o de cuál es su postura. Entonces, es fundamental tener en cuenta ese enfoque, ese derecho de no confrontación e igualmente la perspectiva a la hora de construir esos hechos y determinar cuál va a ser el delito correspondiente. Luego tenemos el enfoque de infancia-adolescencia, artículo 44, interés superior del menor. Esto es todo lo que hemos visto, es eso que tenemos que tener en cuenta de que sí, tenemos una víctima como un sujeto de especial protección reforzada, pero también tenemos un adolescente como un sujeto de especial protección reforzada atendiendo pues a esa edad que tiene. Y por último, el enfoque étnico, que básicamente acá la invitación es cuando hay los conflictos de competencia, digamos que los conflictos de competencia los tiene que plantear la defensa. En la medida en que ello no ocurra, pues nosotros vamos continuando en la jurisdicción ordinaria. Si ustedes tienen algún componente en donde de pronto hay una víctima indígena, en donde hay un componente de cosmovisión importante, esto es importante también tenerlo en cuenta en los compromisos, ¿sí? Para de alguna manera no buscar adoctrinarlos con nuestras posiciones, sino entender cuáles son las dinámicas propias de esa comunidad y que esos compromisos, ese proyecto de vida y demás puedan responder a lo que hace parte en ese componente étnico. Tenemos entonces que este es el paso a paso y esto es lo que yo siempre digo, es el paso a paso que uno tiene que hacer cuando le llega una noticia criminal. Entonces, llega una noticia criminal, lo primero que tenemos que hacer es, si tenemos una víctima, niño, niña o adolescente, tenemos que solicitar el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Proceso administrativo de restablecimiento de derechos que tiene que ser cuando se trata de violencia sexual, ante ICBF, cuando se trata de violencia intrafamiliar, a comisarías de familia, cuando se den los dos escenarios, comisarías de familia, esto por competencia de la ley 1126. Y eso frente a la víctima. Frente al adolescente, tenemos siempre que solicitar el restablecimiento en administración de justicia a los defensores de familia adscritos al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, quienes van a hacer esa verificación y en caso de que encuentren derechos amenazados, vulnerados, tal cual como lo establece el Código de Infancia y Adolescencia, pues ya darán una apertura a proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Tiempos. El par se tiene, bueno, este restablecimiento de administración de justicia se tiene que hacer de manera inmediata cuando tenemos un adolescente aprendido, bien sea situación de flagrancia o por una orden judicial. O cuentan con 10 días, de acuerdo al artículo 51, si no estoy mal, del Código de Infancia y Adolescencia, para poder realizar específicamente ese restablecimiento en administración de justicia. Ese es el paso uno. Luego viene lo que nosotros hemos denominado el filtro inicial. ¿Qué es el filtro inicial? Hacer lo que todos los fiscales hacemos, investigar. Sentarnos con nuestro investigador, definir un programa metodológico, cuáles van a ser esas actividades. Entonces, lo que decíamos, por ejemplo, nos llegó un delito sexual donde presuntamente se produjo embarazo, valoración sexológica, entrevista forense, entrevistas de corroboración y con eso podemos ¿qué? Establecer si efectivamente hay un mínimo probatorio, pero sobre todo una inferencia razonable de autoría. Este filtro inicial es el que yo les decía, ojo, si hay un archivo, ahí se cae el proceso, en el sentido de que no vamos a continuar para un principio de oportunidad. Si hay una preclusión, hasta ahí llega el proceso. Entonces, ese filtro inicial es ese que nos va a decir, efectivamente sí, este día, a tal hora, en estas circunstancias, ocurrió lo que ocurrió. Luego viene la selección del caso. Y la selección del caso la puede hacer cualquier persona. Yo sé, fiscalías, el titular de la acción penal es quien finalmente acude ante el juez de control de garantías, pero ese
postulación más bien del caso puede venir de cualquiera de los sujetos que hacen parte de este sistema, del defensor de familia, del defensor público de confianza, incluso judicatura. Tuvimos un caso en Bichada que ya va en juicio y fue Judicatura quien hizo la solicitud y dijo, venga, Fiscalía y CBF, revisen la posible aplicación de un principio de oportunidad en este escenario de unas relaciones sexuales con una menor de 14 años, caso que efectivamente se hizo virtual con las particularidades y dificultades propias del territorio y que hoy en día ya está postulado para ese principio de oportunidad. Luego vienen los encuentros previos. ¿Qué son los encuentros previos? Encuentro 1, llamo al adolescente con su representante legal, con su defensor público de confianza, porque no hay que olvidar nunca que esto es un proceso penal y que por ende tiene que contar con una defensa, y con su defensor de familia, y ahí es cuando le decimos, 1, este es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, adolescentes entre 14 y 18 años, es un sistema diferencial de adultos, por esto y esto, hay una responsabilización y hay una alternativa. Principio de oportunidad, como su nombre lo indica, una oportunidad. Nos remitimos al 324, causal séptima, justicia restaurativa. ¿Qué busca la justicia restaurativa? Y en esto yo les invito a preguntemos, ¿qué entienden ustedes? ¿Qué piensan? Y que de manera conjunta construyamos qué es esa justicia restaurativa. Ya cuando haya un entendimiento, se le pregunta, se le dice antes de cuáles son los hechos jurídicamente relevantes. ¿Por qué? Porque es que hay una investigación. Esta persona tiene que saber, esta adolescente o esta adolescente tiene que saber el por qué la fiscalía lo está llamando o la está llamando a ese encuentro. Le tiene que decir cuáles son los hechos y de igual forma, en caso tal, que tenga acceso a esos elementos que dan cuenta del mínimo probatorio. Y puede que ahí el adolescente o la adolescente diga, sí, me interesa, quiero vincularme. A veces es una sesión, a veces son varias. A veces en la primera hay renuencia y continuamos. ¿Sí? Esto para mostrar que, como todos los procesos en la vida, no es un proceso lineal, es un proceso cíclico que a veces implica reiterar, reiterar, reiterar. Y luego de ese primer encuentro con el adolescente, tenemos un encuentro con la víctima, su representante legal, sobre todo, contarle qué es el principio de oportunidad, contarle la diferencia que hay entre la justicia retributiva y restaurativa. Yo aquí siempre digo, no es venderle lo que no es, porque tampoco es eso, pero nosotros no podemos llegar a venderle que es un beneficio solo para el adolescente, porque es que en realidad no lo es. Es algo que tiene unos beneficios para la víctima, que le va a dar voz, que le va a poder definir algunos compromisos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando son padres tan chiquitos? ¿Sí? Y que eso también representa un beneficio y un interés superior del menor de un hijo en común que tenemos que abordar. Entonces, ese es el segundo encuentro. Encuentro 1, adolescente, defensor de familia, defensor de confianza público, representantes legales. Encuentro 2, víctima, representante de víctima solamente cuando es niño, niña, adolescente, y representantes legales sí o sí. Y luego el tercero, en los lugares donde hay programas estos dos, muchas veces el programa los adelanta y hace esa sensibilización. Pero el tercero es en el que sí o sí tenemos que estar como fiscales y es el encuentro con fines restaurativos. Es el encuentro en el que ya nos sentamos, dejamos un acta de encuentro con fines restaurativos, verbalizamos nuevamente los hechos, los elementos, le decimos el sistema, llegamos a unos compromisos, compromisos que si tenemos programa pueden ser, se vinculará al programa de justicia juvenil restaurativa durante un término de 8 meses y se comprometerá a cumplir todas las actividades que le pongan de presente o que así le solicite. Pero que, por ejemplo, nos pasaba Magdalena en algún momento, no había programa, nos tocaba entonces sentarnos con unos consentimientos informados, indagar un poquito esas historias de vida, esos factores que llevaron a cometer la conducta, esas necesidades de reparación. El profesional que lo hacía ya luego participaba en el encuentro y se dan algunas sugerencias específicas. Ya no se hablaba de vinculación al programa, sino que se suspenderá por el término de 6 meses, en un caso en que eran grandes y tenían hijo en común, en donde recibirán capacitaciones y sensibilizaciones frente a educación sexual y reproductiva, trabajarán pautas de crianza frente al menor, desarrollarán o más bien ejecutarán el proceso de filiación que estaba pendiente en ese caso, y ella refirió pues que también quería tener una atención psicológica que se pone en un adicional de manera voluntaria y pues que no hace parte de los compromisos. Ahí entonces salimos de ese encuentro, importantísimo, que les expliquemos qué sigue, porque si no,
ahí creen que hasta ahí llegó y es importante decirles que luego vamos a ir ante un juez de control de garantías a solicitar que ese principio de oportunidad que estamos pidiendo, pues efectivamente se pueda iniciar y que tienen que estar en la audiencia, que se tienen que vincular, que hay que participar de manera activa y que luego del término de suspensión, en el cual se recibirán algunos informes, pues también es necesario acudir ya para la renuncia de la acción penal. Luego de que tenemos ese último encuentro, tenemos esa acta, radicamos entonces esa solicitud ante el juez de control de garantías y viene lo que es la legalización del principio de oportunidad. Acudimos, hay un paso a paso ya que se tiene frente a las audiencias, con las guías de audiencias ante jueces de control de garantías, muy ilustrativo que nos da cuenta qué tenemos que decir, cómo tenemos que decirlo y demás. Y pues robusteciéndolo claramente con la aplicación al caso concreto. Luego viene el cumplimiento de compromisos, es decir, que si nosotros fuimos, señoría, se solicita que se suspenda modalidad el procedimiento por un término de 6 meses, es decir, que volvemos en 6 meses y durante esos 6 meses se tienen que cumplir los compromisos. Defensor y defensora de familia, ustedes reciben el acta de esos compromisos y cuando no se tiene programa, el operador de ICBF encargado de medidas complementarias, usualmente intervención de apoyo en restablecimiento de administración de justicia, es quien efectivamente le hace seguimiento a esos compromisos y remite informes cada 2 meses, 3 meses o dependiendo del tiempo que ustedes hayan acordado en su territorio, diciendo, bueno, aquí, Eduardo, tenemos que efectivamente asistir a 3 sensibilizaciones, evidencia un buen manejo de su libertad sexual, hay una comprensión de por qué no es posible sostener relaciones sexuales con menores de 14 años. Acudió, se tienen pautas de crianza, se evidencia que hay que mejorar los modelos correctivos, por lo cual se realiza el siguiente abordaje. Y al final de ese tiempo, rinden un informe a fiscalía que también digamos, se verbaliza en audiencia, en donde se pone de presente el cumplimiento de todos esos compromisos que se hayan pactado y luego viene la renuncia de la acción penal. Este es un tema polémico, la renuncia de la acción penal, porque en estricto sentido uno debería acudir ante juez de control de garantías para pedir la suspensión, es decir, la legalización inicial que ven ustedes acá en el paso 5, esperar el término, acudir nuevamente ante juez de control de garantías para solicitar la renuncia por el cumplimiento de los compromisos y, en estricto sentido, acudir ante juez de conocimiento a solicitar la preclusión, en ese caso, ya por la extinción de la acción penal. ¿Qué pasa? Los jueces de control de garantías no pueden extinguir la acción penal. Entonces, esta es una discusión dogmática que se da, que yo entiendo y también me lo planteo diariamente, son 3 audiencias, pero digamos que ya nosotros hemos encontrado que cada territorio lo maneja de manera distinta, pero desde la dogmática penal y desde la dogmática procesal penal, acudiendo estrictamente a las competencias que da a jueces de control de garantías y a jueces de conocimiento, quien extingue la acción penal es el juez de conocimiento. Digamos que ahí no podríamos archivar tampoco porque es que el archivo es por atipicidad e inexistencia del hecho, otros supuestos que se establecen en la directiva de archivo, pero en ningún caso por aplicación de principio de oportunidad, pero eso sería importante tenerlo en cuenta. ¿Dudas de pronto que tengan de este Doctora, paso a... sí, señora. De momento tenemos varias preguntas y una manito levantada, entonces, si les parece, vamos a hacer lectura de las preguntas y luego le damos la palabra, por supuesto, a la doctora Virginia. Primero, doctora, pues la gente está muy enganchada con su presentación. De hecho, nos están aquí escribiendo que si existe posibilidad de acceder a su correo electrónico para fines académicos. Me imagino que muchas personas quieren aquí hacer preguntas ya de manera más cercana con usted, doctora. Entonces, nos preguntan si es posible acceder a algún correo, no sé si de pronto por el chat o cómo podría ser. Sí, claro que sí, yo no tengo ningún inconveniente. Me alegra que esté siendo un espacio enriquecedor para ustedes. Voy a mandarles mi correo electrónico. Yo dejo la salvedad que yo ya no manejo sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Hoy en día manejo violencia intrafamiliar. La doctora Karen Quintero es la fiscal destacada en nuestra unidad para la temática a nivel nacional, pero claramente en un ejercicio pues de colaboración y de que todos tenemos exactamente los mismos objetivos, pues mi correo disponible para cualquier inquietud o lo que se requiera. Entonces aquí se los voy a mandar entonces por el chat. Muchas gracias, doctora. Lo siguiente, recordarle a los participantes que efectivamente a través de los correos electrónicos que diligencian en el listado de asistencia que estamos compartiendo en el chat, es que les vamos a hacer llegar la presentación.
Doctora, la pregunta que nos realiza Paola Méndez es la siguiente. Si hay situaciones de violencia sexual, pero en el municipio no hay ICBF, ¿sigue siendo la comisaría quien asume el caso? Y por acá tenemos otra pregunta que plantea Luis Eduardo Corredor. Doctora Lina, en la ruta jurídica, ¿quién tiene la primera actuación después de la aprehensión? ¿Fiscalía o la autoridad administrativa? Listo. Entonces, frente al primero de las competencias, sí, efectivamente, digamos que lo que establece la 1126 de manera residual es que todo lugar donde no haya defensor, pues entra la competencia de comisaría, es decir, que sí, digamos, en un escenario ideal tenemos competencia violencia sexual ICBF, entornos familiares comisaría, cuando se den las dos comisaría, pero igual sigue aplicando la misma regla de cuando no haya la otra autoridad, pues necesariamente entra de manera residual quien se encuentre como autoridad competente. Frente a la ruta jurídica, bueno, o sea, digamos, es que es difícil plantearlo frente a uno u otro, pero digamos que policía judicial, quien realiza la aprehensión y los actos urgentes, tiene que poner a disposición del fiscal, tiene que poner en conocimiento lo ocurrido y digamos que aquí a veces es policía judicial, a veces es el fiscal mismo quien debe tener o más bien contacto directo con la autoridad administrativa de ICBF para que se realice la verificación de derechos correspondientes, es decir, que en principio, pues se realiza la aprehensión, se realiza, digamos que todo el procedimiento correspondiente, se pone a disposición del fiscal y tanto policía judicial como fiscalía, asistente de fiscal, dependiendo de cómo lo hayan establecido, es quien toma contacto directo con la autoridad administrativa. ¿Qué pasa en muchos lugares? Pues que están juntos, que es un mundo ideal y de hecho siempre debería ser así. En el mismo lugar debería estar fiscalía, medicina legal, ICBF, judicatura, entonces casi que el paso se desvanece porque llega el aprendido y ya todos están ahí en conocimiento de lo que está ocurriendo. Pero digamos que el primero que conoce pues es policía judicial, quien realiza, o bueno, de vigilancia dependiendo, y ya pone a disposición de fiscalía y ahí ya se entra entonces con la verificación de derechos por parte de la autoridad administrativa. Esos serían como... La manito en este momento la tiene levantada la doctora Virginia Pico. Gracias, doctor. Muy buenos días para todos. Doctora Lina, quería preguntarle, en el evento en que estemos en la etapa de compromiso, que ya prácticamente estamos atravesando todo lo álgido de la situación de la adolescencia, y el adolescente se vea, pues, incurra otra vez en otra falta, en otro tipo penal, que se procede ahí en esas situaciones, porque como estamos en una sociedad tan difícil, vemos que nuestros adolescentes están expuestos a tantas situaciones. No falta que el adolescente esté en esta etapa ya de atravesando casi el túnel, como yo lo digo, doctora, y él vuelva y incida, no en una misma, sino en otra conducta. Ese caso es muy difícil. Y de hecho nosotros, pues yo tuve conocimiento, porque no era un caso mío, de uno que había incurrido en una conducta sexual y que luego incurrió en violencia intrafamiliar. Mi invitación acá es, uno, la respuesta que damos todos como abogados, y es que siempre va a depender del caso concreto, y son ustedes como operadores jurídicos quienes van a tener conocimiento precisamente de ese informe psicosocial, de esa evolución y demás, y quienes van a poder determinar. Tocaría mirar. Lo que pasa es que usualmente en compromiso se plantea como compromiso genérico la buena conducta social e individual, y pues necesariamente desde una visión estricta, pues podría ser un incumplimiento de eso. Yo creo que ahí lo que toca hacer es entrar a trabajar con el equipo interdisciplinario, bien sea del ente territorial si tiene programa o del ICBF, para poder entender cuál es la conducta, cuáles fueron los móviles, entre otros. ¿Qué pasa? Puede ser que esos factores, cuando nosotros veamos en los compromisos esas necesidades del ofensor que hayan detonado en esta otra conducta, no se hayan abordado inicialmente. Entonces, si usted me lo pregunta, yo me daría la discusión de que no se abordaron los factores, de que se observa igualmente una buena conducta individual y social,
y en ese caso para poder cerrar ese primer principio de oportunidad. Pero siempre teniendo el caso concreto, ¿no? Porque a veces también tenemos adolescentes que dejaron de ir, que ya no les importa, que ya no hay vinculación. Sí, si usted tiene a alguien con cero adherencia al tratamiento, que definitivamente no le interesa, pues realmente lo que toca hacer es revocar y continuar con el procedimiento penal, entendiendo, y esto quienes son expertos en el tema siempre dicen, pues recuerde que es un adolescente, ¿no? Nunca es que a veces toca ese tire y afloje, apoyo y control, y puede que haya unos escenarios en que no cumpla. Entonces yo creo que ahí mi respuesta un poquito para ser más concreta es, uno, depende del caso concreto. Si las particularidades dan para decir que los factores de alguna manera que se abordaron son completamente ajenos, que de hecho se vislumbra la necesidad de hacer un abordaje mucho más integral, miraría la posibilidad de ver si sí hay un cumplimiento de esos compromisos, si hay un buen avance en esos compromisos, en esa conducta por la cual ingresó inicialmente, cerrar el principio de oportunidad y ya ver frente al otro si definitivamente de acuerdo con ese abordaje podría ser posible o de lo contrario, pues sería necesario continuar el procedimiento. Yo entiendo que a veces la gente, o sea, podría pensarse o malinterpretarse que es que se está flexibilizando, que entonces un principio de oportunidad por cada ingreso. Tampoco es eso, es poder particularizarlo a qué caso tengo, qué delito es, cuál es la historia de vida. A mí eso es lo que me parece, la verdad, apasionante de este sistema y es para los que son fiscales también en adultos, no me dejarán mentir, pues a uno nunca le importa qué le pasó al procesado en su vida. ¿Sí? A uno le importa construir hechos jurídicamente relevantes, investigar, tener inferencia y seguimos, ¿sí? A menos que, obvio, pues sí, que haya un tema significativo que nos dé para una causal de justificación o algo así, pero el que a sus 3 años haya sido accedido, pues esas son cosas que uno no lo valora. Entonces creo que sería importante eso, apoyarse y sobre todo sentarse con psicólogo, trabajador social, venga, ¿qué pasó ahí? No sé qué, y no simplemente trabajar a rajatabla de no, hay un incumplimiento, ya se revocamos y seguimos, sino mirar de pronto por qué se dio ese incumplimiento y si ven que es un caso trabajable, si ven que es un caso de que si es un adolescente que tiene adherencia, que si es un adolescente que busca continuar y en ese sentido pues buscar dar cierre si se cumplieron esos compromisos y mirar cuál sería el abordaje que se le haría en el otro delito. Gracias, doctora, muy gentil. Con gusto. Quisiera validar si la institución educativa amazónica nos está escuchando para darle la palabra y que formule la pregunta que está allí en el chat, que creo que allí nos puede dar un mejor contexto de la pregunta que está formulando. Institución educativa amazónica. UE. De momento, entonces, queremos invitar a todos los participantes a que nuevamente diligencien el listado de asistencia. Por acá tenemos a Mirna Patricia Torres, que nos plantea la siguiente pregunta. ¿El principio de oportunidad puede aplicar en más de una ocasión? Ejemplo, tiene un proceso, se aplica y luego incurre en otra infracción. ¿Se podría volver a aplicar principio de oportunidad? Sí, frente a eso la respuesta es sí, y reitero, reencaucho con el ejemplo que había dado en su momento del adolescente que tiene la Fiscalía X y la Fiscalía Y. Fiscalía X ya tiene principio de oportunidad en la suspensión, empezó en enero, y Fiscalía Y se da cuenta que efectivamente lo tienen allá y que acá tiene otra víctima, misma conducta, y un poco el análisis que se hizo en ese caso es que eran hechos previos a toda la intervención y que era susceptible. Digamos que en estas cosas como todo, ¿no? O sea, no hay una respuesta sí tajante, no tajante. O sea, hay una respuesta de no hay una restricción. No hay una restricción porque el artículo 6 de la resolución 0561 no plantea las restricciones de haberse visto beneficiado por la misma conducta en el histórico para sistema de responsabilidad penal para adolescentes, porque precisamente el artículo 174 plantea que es un sistema, o más bien que es un mecanismo rector y preferente. Entonces, puede hacerlo perfectamente. Ahí, ¿qué sí tocaría hacer un juicio de proporcionalidad de acuerdo con ese caso concreto, ver por qué es adecuada, idónea, necesaria y proporcional en estricto sentido frente a este caso, a pesar de que es un adolescente que ya se encuentre en ejecución. Pero de hecho, si ustedes me preguntan, más allá como del institucional, sino también como del el acercamiento y lo que se ha valorado es pues si ya está empezando en otro, si ya está teniendo un avance, si definitivamente está, y si nos vamos a que la privación de la libertad es el último recurso y que ese mismo artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989 nos establece que tenemos que buscar otras alternativas, ¿por qué no aplicaríamos una alternativa en un caso que estamos viendo como exitoso y que realmente pues son hechos
distintos, pero tocaría igual analizarlo en el caso concreto, ¿sí? Si yo tengo a alguien en principio de oportunidad por hurto y veo que mientras está en suspensión tiene 5 o 6 entradas, pues algo sí está pasando, ¿sí? Ahí de pronto pues necesitamos continuar. Eso digamos que solo nos lo va a decir ese caso concreto. Yo diría que habría que revisar la fecha de hechos, habría que revisar cuáles son los móviles de uno u otro, habría que revisar cuáles ha ido su avance en el cumplimiento de los compromisos, hacerse también el ejercicio de, yo entiendo que todas son obligaciones de medio, no de resultado, de qué tanto ICBF, operador, estamos haciendo bien el tema, qué tanto programa de justicia o en el restaurativa estamos haciendo bien el tema, porque hay casos excepcionales donde le puedo poner al mejor psicólogo, a la mejor trabajadora social y difícil. Pero hay casos donde de pronto sí puede ser alguna falla que estemos haciendo. Entonces, creo que en esos casos mi sugerencia es hagamos una mesita de trabajo. Uno no dice que lo hagamos para todos los casos porque yo sé que el tiempo no da, pero hay casos súper complejos que en verdad ameritan que uno se siente media hora con todas las demás personas a escuchar posiciones, a mirar cuáles fueron las causas, a mirar qué está pasando con el tratamiento y a tener un, digamos, un escenario de introspección también de nosotros como profesionales que podríamos mejorar o abordar. Les pongo, nosotros teníamos un caso en otra seccional de un adolescente que nada, que se Discúlpeme, es responsabilizaba. que la doctora Virgelina está pidiendo la voz. Sí, ya le damos la palabra mientras cerramos la pregunta que hizo la doctora Mirna, relacionado con que había un adolescente que definitivamente no tenía responsabilización y parte del ejercicio que hicimos era ver que tenía contacto con su familia, que seguramente el agresor, porque él también había sido víctima de conductas sexuales, le estaba generando alguna represión y que parte de las acciones no eran solo frente al principio, sino articularnos con fiscales de violencia sexual de adultos para ver cómo iba ese otro proceso. Entonces, de pronto yo creo eso, doctora Mirna, no hay una restricción, tener esas mesitas de trabajo cuando son casos complejos y que definitivamente sea ese caso de que ustedes vean si hay adherencia o no, si se está continuando o no, y si no, pues tampoco está mal revocar el principio. Eso hace parte precisamente de esto y antes es responsable revocarlo si definitivamente vemos que no se está cumpliendo, porque así le damos ese estatus a la figura de que realmente aplique para los escenarios que tiene que aplicar y no que como es rector y preferente lo aplicamos siempre independientemente de si se logran los fines. Doctora Virgelina, les acabo de mandar el caso por el chat. Y simplemente lo va a leer brevemente y solo quiero que en conjunto, de acuerdo con ese paso a paso, veamos qué sería lo que tendríamos que hacer. Tenemos entonces que el 15 de abril de 2025, entre las 8:30 p.m. y 9 p.m., en un sector poco iluminado atrás de las canchas de baloncesto del Parque Simón Bolívar en Bogotá, Sofía Restrepo y Mateo Rojas, 15 y 17 años, quienes se conocían casualmente por amigos y redes sociales, se encontraban juntos tras asistir al Festival Estéreo Picnic. Allí, Mateo la sujetó firmemente y la condujo a una zona más apartada y oscura. A pesar de las reiteradas negativas verbales y el intento de alejarse por parte de Sofía, Mateo la penetró con su miembro viril mientras ésta estaba en shock absoluto. Posteriormente se retiró del lugar dejando sola a Sofía, quien contactó a su madre y le contó lo sucedido mientras ésta llegaba a recogerla. Entonces, lo primero, ¿qué delito se les ocurre que hay ahí? Acceso carnal violento. Muy bien, Doc, efectivamente tenemos entonces un acceso carnal violento, le llega entonces esta noticia criminal, no tenemos aprendido, llega simplemente en el marco de la activación, no sé, supongamos en sector salud, que se le hizo a la menor y le llega a la fiscalía, que es lo primero que tenemos que hacer de acuerdo con el paso a paso que mirábamos. Aquí pueden abrir sus micrófonos e intervenir sin el uso de la palabra. Ideas. Ideas, sugerencias de qué es lo primero que tendríamos que hacer. Iniciar restablecimiento de derechos. Verificación de derechos. Efectivamente. Entonces, tenemos una víctima menor de edad, quiere decir que sí tenemos que solicitar un proceso administrativo, la apertura del mismo. Se le cerró Se cerró el el micrófono, micrófono. doctora. Ay, es que ya no sé por qué se me... Ya, ahí. Entonces, efectivamente, tenemos que solicitar la apertura del proceso administrativo de restablecimiento de derechos frente a la víctima, es una víctima menor de edad, y tendría que ser ante ICBF o comisaría.
ICBF. ICBF. ICBF, efectivamente, porque estamos en un evento, en este caso estamos asumiendo un mundo ideal donde están los dos, ¿no? De violencia sexual y por tanto le compete a ICBF. Eso frente a la víctima. Luego, frente al adolescente, tal cual como lo refirieron, solicitamos la verificación de derechos. En sus comités departamentales definan cómo se hacen esas solicitudes. A veces entonces decimos, no, incluir por favor el formato único de noticia criminal, un relato de los hechos, datos de ubicación que incluya abonado telefónico y dirección física. Eso es importante ponerse de acuerdo. Entonces remitimos el oficio, solicitamos la verificación de derechos y tienen un término de 10 días para hacer eso. Listo, ya check PART, ya check RAG. Ahora, ¿qué nos queda faltando? ¿Qué se les ocurre, fiscales? Sobre todo, les llega una noticia criminal, que es lo primero que uno hace ya cuando agotamos el tema del PART y del RAG. Bueno, ahí pista, entonces, programa metodológico, nos sentamos con nuestro policía judicial, definimos en este caso, bueno, tenemos que estaban el 15 de abril, estaban en un sector poco iluminado, pero de pronto hay cámaras, entonces por favor validemos entonces si de pronto hay cámaras de vigilancia que podamos tener en cuenta. La recogió la mamá, nos toca entrevistar a la mamá, miremos si tenemos valoración sexológica, puede que de pronto por la edad, por el tipo de imen y demás, no haya desgarro o algo adicional, pero la anamnesis igual es relevante. Avanzamos entonces y encontramos un mínimo probatorio. Efectivamente, la mamá dijo que la refirió ese día, que estaba llorando, que estaba afectada. Tenemos la entrevista forense de la menor que da cuenta que efectivamente ese día, en ese lugar, nos refiere que quedó en shock absoluto, que no dio su consentimiento y demás, entre otros elementos. Luego de eso, lo que viene entonces es que supongamos en este caso, que Mateo Rojas tiene un defensor de confianza y el defensor de confianza solicita, en este caso, que se considere la aplicación de principio de oportunidad. Fiscalía revisa, en ese momento ya tiene el informe psicosocial, el defensor o defensora de familia le dice, no, es un muchacho que podría haber una adherencia a tratamiento, creo que hay unos factores importantes, consideremos. Vamos entonces con el primer encuentro. ¿Con quién es el primer encuentro? Luego de la postulación ante el ente territorial, el primer encuentro sería con la víctima. Ahí sería el primero con el adolescente, antes de la víctima. Esta también es una discusión que hemos tenido en la práctica. Claramente, pues ustedes pueden modularlo y un poco lo que se planteaba era, bueno, ¿y qué pasa donde la víctima diga que no? Porque hay unas discusiones que hay frente a el consentimiento y demás que no vamos a ahondar acá, pero pues que por la aplicación de principio de oportunidad sería importante tenerlo en cuenta. Pero entonces tenemos que efectivamente hacemos el encuentro con el adolescente. ¿Y qué le decimos al adolescente? Alguien que quiera abrir su micrófono y contar, bueno, no, si yo lo tuviera enfrente, iniciaría con esto, digamos que este es un espacio. Se le explica cómo funciona el principio de oportunidad, cuáles son como las reglas del juego que se van a aplicar, por decirlo de alguna manera, la sanción, pues todo el tema de sensibilización con él y su familia también, y el procedimiento a aplicar en adelante. Creo que es eso lo que se hace. Listo, perfecto, doctora Mirna. Pero ¿Y también cómo lo hace? Doc, le escucho. Pero ahí también no sería prudente explicarle al chico las circunstancias de modo, lugar y tiempo que llevaron para la imputación. Sí, perfecto, doctor Wilmer. Entonces, vamos a hacer un mix de lo que plantea la doctora Karen en el chat, la doctora Mirna y el doctor Wilmer. Entonces, ¿qué es el principio de oportunidad? Pero antes de, ¿qué es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes? Doctora Diana. Sí, primero se le cuenta. Hay como una lista de pronto donde se pudiese hacer como un submin de cómo comienza uno a explicarle a ese chico cómo va a ser el proceso, pues digamos no explicativo, sino como guía. Es el sistema de responsabilidad penal adolescente con el tema de la responsabilización, el por qué él está en este proceso. Luego de explicaría lo que es el principio de oportunidad, los beneficios y todo, y el tema fundamental de los acuerdos. Listo, entonces, perfecto. Vamos entonces a hacer un mix. Primero empezamos con qué es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Si ustedes se ponen a pensar, la primera pregunta del cajón.
específico, pedagógico, diferenciado, cuáles son las medidas, por qué es diferente, pero ojo, nunca minimizando el sistema y reiterando la importancia de la responsabilización. Luego le explicamos el principio de oportunidad, las reglas de juego, pero también, como decía el doctor Wilmer, no hay que olvidar, e incluso lo planteaban por acá el Juzgado Segundo Penal Municipal de Adolescentes, pues que tiene que asumir la responsabilidad de la conducta delictiva. ¿Qué implica eso? Que yo le tengo que decir, bueno, ¿qué pasa, Mateo? En este caso tenemos que este día, entre tal hora y tal hora, en este lugar, pues en contra de la voluntad, toda vez que manifestó resistencia, quedó en shock absoluto, la accediste vía vaginal. Eso es importante porque él tiene, y para poder pasar, esto no vamos a tener la discusión de que si es una aceptación, no es una aceptación de cargos, pero para nosotros dar paso al principio de oportunidad, pues necesitamos que el adolescente diga sí, esos hechos que se pusieron ahí sí son, porque si no, no es el principio de oportunidad, sino uno les dice, vámonos a un absolutorio. ¿Qué pasa? En delitos sexuales, esa etapa de responsabilización es muy difícil. ¿Por qué? Porque son delitos a puerta cerrada, porque casi no hay evidencias, porque a mí como adolescente me queda mucho más fácil decir yo no fui y listo. Entonces ahí es cuando les digo que no es un proceso lineal, pueden haber varias sesiones en donde finalmente el adolescente o la adolescente diga, bueno, sí, eso sí ocurrió así, avanzamos. Le decimos entonces los elementos, qué es el sistema, reglas de juego, circunstancias de tiempo, modo y lugar, cuando se asume esa responsabilidad de esa conducta delictiva y efectivamente hay una voluntad, vamos al segundo encuentro que por temas de tiempo voy a irlo acortando. Nos reunimos con la representante legal, el representante legal, le comentamos, empezamos siempre con qué es el principio de responsabilidad penal para adolescentes frente a lo que decía acá la pregunta del chat de si aplica para acceso carnal violento. La respuesta es sí. Precisamente de esas consideraciones que se establecen en la T-142 se tienen que cuando son víctimas menores de edad aplica el juicio de proporcionalidad en estricto sentido. Nosotros hemos tenido ya casos, sobre todo en Bogotá y con programas más avanzados, por acceso carnal violento, que de hecho han sido muy fructíferos y han... Sí, tienen unos efectos muy positivos porque también ellos tienen unas estadísticas de cómo la intervención oportuna a ofensores sexuales, pues de esa manera también tiene un efecto positivo en la disminución de la reincidencia. Ahí se presenta usualmente el contraargumento de que no son los mismos hechos de la T-142, pero ahí viene el contraargumento que yo les planteaba y es que en las consideraciones, como son de corte constitucional, nos dicen es cómo tenemos que interpretar, uno, y dos, igual todas las convenciones internacionales dan cuenta de estos mecanismos alternativos que tienen que ser proporcionales y que ahí en el caso concreto, pues ya lo que tenemos es que evidenciar por qué podría aplicarse, pero dos, ser muy cuidadosos con el abordaje que se le haga a la víctima y con el cumplimiento de los compromisos que se pacten en ese escenario. Entonces encuentro un adolescente, ya dijimos que era lo que había que hacer, encuentro dos con la víctima, o el representante legal, a veces puede ser que ella sea mayor de edad y ella quiera acudir porque ha transcurrido el tiempo, y ahí hacemos una sensibilización también frente al sistema, frente a lo que ocurre, frente a sus necesidades, cómo se siente, ¿sí? Es importante escucharla porque hasta ahora nadie la ha escuchado más allá de solo preguntarle, venga, ¿qué fue lo que pasó? Doctor Daniel. Bueno, mientras el doctor Daniel... Gracias, doctora. Muy buenos días, excelente su exposición, pero quiero mencionarle mi experiencia como defensor público en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Nosotros descuidamos al jovencito y lo dejamos que esta etapa de la responsabilización la atienda únicamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se presenta el grave conflicto porque el defensor no le ha explicado al joven, miren, no lo van a acusar, no lo van a considerar culpable de nada, solamente se requiere que usted diga lo que pasó, cómo pasó, en fin, y si está de acuerdo con lo que ellos tienen aquí prescrito. Ese es el grave problema que se me ha dado a mí. Nosotros los defensores abandonamos a los jóvenes en ese tan importante momento. Es que esa decisión de ir al principio de oportunidad me la han, muchos jóvenes me han dicho, no, yo no voy allá porque es que nos toca declarar culpables. Eso yo considero que es importante que se analice desde la expectativa de la forma como se le presenta al joven
el grado de responsabilización a que conduce, porque se entroniza como una figura misma del principio de oportunidad, pero no hacerlo ver como culpable o responsable de lo que ha sucedido. Ese ha sido mi grave problema y por eso yo ahora, antes de cualquier cosa, le informo muy bien al jovencito de qué se trata la responsabilización. Y quiero que por favor pues lo tengan en cuenta para divulgarlo en debida forma. Gracias. Claro que sí, Doc. Hay un poco Doctora, complementando, sí. me parece pues muy importante el punto que están tratando. Soy Luis Carlos Delgado, del Juzgado Público de Familia de Puerto Asís, asistente social. A mí me ha funcionado mucho partir de la confianza, ¿cierto? Partir de la confianza con el joven, darle la certeza que la intervención que se está haciendo en ese instante pues no va a tener un fin probatorio, es decir, no va a ser un elemento usado en este caso por la fiscalía o por el señor juez para tomar decisiones de culpabilidad o no, ¿sí? Sino más bien también darle a conocer mucho el rol que uno desempeña como asistente social o como psicólogo de una defensoría de familia que tiene como fin, pues, buscar acercamientos, comprender las conductas que se han presentado y que tiene como fin formar, ¿no es cierto?, en este caso al joven. Y ser muy didáctico. A mí me ha funcionado mucho no entrar directamente con la conducta del joven, que fue lo que se está investigando, sino poner ejemplos de la vida cotidiana, como por ejemplo cuando un joven agrede a su mamá, cuando un joven agrede a su hermano, y las implicaciones que tiene ello y los pasos que se deben seguir para buscar el perdón, por ejemplo, en una relación entre hermanos, en una relación madre e hijo, y luego es el mismo joven quien aterriza ese ejemplo a la condición en la cual él está implicado. A mí me han funcionado mucho esas dos estrategias, pues partir desde la intervención, desde la confianza, porque el joven cree que uno al ser parte de un juzgado o de una defensoría de familia, pues es el que está investigando y si le digo algo puede ser usado en mi contra. Parten mucho de esos imaginarios, ¿no es cierto?, los jóvenes, y pienso que es importantísimo pues hacer esas aclaraciones desde un principio para que se genere como ese lazo de confianza que le permita al joven creer que el objetivo de los funcionarios es poder ayudarme, es poder crecer como persona, es poder buscar un proceso que más allá de la sanción busque fortalecerme en todos los aspectos y por supuesto pues reconocer y reparar a la víctima. Sí, de acuerdo, doctor Luis Carlos. Y yo creo que incluso también lo planteaba el doctor en el sentido de son las formas, ¿no? O sea, sin duda se Sí. tiene que responsabilizar. Tampoco pues podemos decirle como, ay, no va a pasar nada. Sí, pues no es un tema como una sentencia sancionatoria, pero sí tenemos que empezar para que el ejercicio nos quede bien hecho, pues de que haya un reconocimiento. Entender que igual es un reconocimiento muy difícil, que a veces es muy fácil cuando no, sí, es que fue porque era menor de 14, esos son los fáciles. Pero si estamos hablando cuando es el primo, cuando es incluso el hermano o la hermana, que estamos hablando de escenarios violentos, pues ahí se complejiza mucho más ese escenario de responsabilización y es lo que puede tomar tiempo, pero que sin duda también es cómo lo hagamos y también entender que ellos vienen con muchas etiquetas. Ustedes mejor que nadie lo saben, dinámicas que no solo pasan en las cárceles, sino también en los centros de atención especializada. Uno llega y uno no dice que es ofensor de un delito sexual, ¿sí? Entonces, precisamente por el tabú, por toda la recriminación que hay, entonces entender que esa fase de responsabilización es muy difícil, que son las formas, y en eso concuerdo también, creo que era con el doctor Daniel, de cómo se expone en ese sentido, pues de que tampoco lo podemos satanizar, pero que sí tenemos que partir de alguna manera, pues de que tiene que haber una responsabilización, porque de eso parte el sistema, de que es pedagógico, y parte de esa pedagogía es decir, en ese primer paso que yo muchas veces les digo, es incluso de valientes reconocer esas cosas que nosotros hacemos, entender pues que definitivamente hicimos esa conducta. Ahí antes de darle la palabra a la doctora María Doris, frente a lo que planteaba el juzgado segundo en el chat, esa fue una discusión y yo en algún momento incluso lo compartí de que primero abordáramos a la víctima, porque si no podría que de pronto si definitivamente no podríamos hacer algún escenario frente al adolescente y un poco lo que se planteó en algunas mesas en que se dio la discusión fue que se le expusiera libremente al adolescente cómo era importante ese consentimiento. Aquí yo no quisiera
dar ninguna posición puntual frente a ese consentimiento de la víctima. Es un tema que ha sido súper debatido. Algunos tienen la postura de que sí es necesario, sí o sí, sobre todo porque es justicia restaurativa, porque le estamos dando voz, porque varía el escenario. Algunos otros consideran que no, sobre todo cuando se piensa en venganza y yo tengo un caso en este momento en que quien no quiere el principio de oportunidad, pues de los que me quedaron cuando manejaba la temática, es la mamá, y es la mamá de una relación de pareja, un delito abusivo, y es la mamá porque ella dice no, tiene que irse a la cárcel porque la hija no puede tener novio. Entonces yo creo que siempre va a haber el caso que nos va a retar en ese punto y va a decir, pues pucha, ¿será que la venganza debe primar sobre estos fines y todo lo que hemos conversado en este caso? Pero hasta qué punto puedo flexibilizarlo para decirnos que ciertas posiciones no interesan. Entonces, digamos, frente al orden de si primero víctima, primero adolescente, un poco lo que se ha establecido hasta ahora en articulación con enlaces nacionales de otras entidades, es empezar con el adolescente y luego con la víctima, pero, o con su representante legal, pero digamos que ustedes también en los territorios también se han dado esas discusiones de no, explorémoslo por este lado, pensando también en que si hay responsabilización, si no se hace el principio de oportunidad, pero se hace un proceso de justicia restaurativa, eventualmente pues incluso también podría ser positivamente valorado para la determinación de la sanción o su sustitución o modificación en la ejecución. Doctora María Doris. Buenos días, doctora. Yo creo que aquí hay que entrar en una reflexión profunda frente a lo que su merced nos ha explicado en toda la mañana. Es completamente válido, pero debemos irnos a la realidad de los despachos judiciales. La realidad de los despachos judiciales es que en un delito tan complejo como el que su merced nos ha planteado, pues primero, es decir, está bien el joven. Pensemos en que el joven está en un proceso de formación y que como tal realmente tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde. Porque es que cuando el joven no admite su responsabilidad o no es consciente de qué fue lo que hizo y el daño que causó, pues realmente no estamos cumpliendo con esa pedagogía y ese proceso reeducativo y mucho menos restaurativo. Entonces, lo primero que el joven tiene que reconocer es su responsabilidad frente al hecho cometido. En segundo lugar, cuando el joven entiende que verdaderamente ha cometido un daño, pues obviamente que cuando yo entiendo que con mi comportamiento dañé a otro ser humano, pues automáticamente surge, ¿cierto? Como el ave fénix, cómo yo reparo eso, cómo yo hago para que la víctima me perdone, qué debo hacer. Y en tercer lugar, que eso va a ayudar en su inclusión social. Pero no podemos dejar de lado la víctima, porque es que en esos delitos difíciles es muy doloroso para los padres de la víctima lo que le haya pasado a su víctima, sea un poquito más grande o sea un poquito más pequeño frente al hecho. Entonces, para ese comportamiento y para llegar a ese principio de oportunidad se necesita un tiempo. Eso no es de manera inmediata y automática, sino que hay que hacer esa escucha por parte hacia la víctima y hacia el infractor frente a esa reflexión. Y lo que decía el defensor público que nos hablaba anteriormente, evidentemente, yo creo que los defensores públicos tienen una responsabilidad muy grande frente a que empecemos con decir la verdad y reconocer lo que pasó, porque es que no podemos decir que entonces aquí no pasó nada, sino que empezar por ahí, que la ley, que las posibilidades le dan la oportunidad, ¿cierto? Como una segunda oportunidad de ver ese delito de otra manera, de entender que usted se equivocó y que cometió un error gravísimo que dañó a otro ser humano. Creo que la defensa tiene ahí un papel fundamental frente a la responsabilidad del joven, porque no es lo mismo empezar a decirle, niegue hasta la muerte, ¿cierto? Aquí no pasó nada y usted lo niega y lo niega y lo niega, sino que más bien entremos en ese proceso reeducativo por todas las autoridades y personas que pasa el adolescente, de que el joven empiece a reconocer que me equivoqué, que cometí un error y que con ese error dañé a otro ser humano. Y también la víctima necesita una escucha, doctora. No es fácil para una persona
de un abuso sexual, decir fácilmente, sí, yo me voy a un principio de oportunidad. Entonces a la víctima hay que darle un espacio para, digamos, como procesar lo que pasó, y eso es un proceso más o menos larguito, eso no es tan rápido que hoy para mañana ya todo se está saneando y que el joven fácilmente puede salir con un principio de oportunidad. O sea, especialmente en ese delito. En otros delitos probablemente sea más fácil, pero en ese delito es un poco complejo, especialmente por la intervención, por la escucha que la víctima necesita, doctor. Es lo que yo quería aclarar y la responsabilidad que todos tenemos al respecto. Sí, Doc, en eso, y ahí, doctora Mónica, lo que va a hacer es responder a esta, cerramos con toda la ruta y ya dejamos las preguntas para el final, también respetando pues a las personas que siguen todavía conectadas, pero que necesitan salir a otras diligencias. Y nos estamos completamente, doctora María, de acuerdo, doctora María Doris, y acá pues obviamente también por tiempo y por todo, se simplifican las cosas, pero yo creo que realmente la aplicación de principio de oportunidad en esos escenarios es de los aspectos más retadores que hay si se quiere hacer de buena manera. Y yo hago tanto énfasis en la responsabilización porque pasó muchas veces que encontramos principios de oportunidad ya en ejecución donde no había esa fase de responsabilización. Y eso sí es algo fundamental. Yo entiendo el tema de las formas y demás, pero en algo que sí quisiera que quedáramos como pacíficos en la postura es que para ya ir ante un juez de control de garantías, pues tenemos que tener un adolescente que sí reconozca esa comisión de los hechos y que sí los reconozca en esas circunstancias de tiempo, modo y lugar, pues porque si no, realmente no tendríamos cómo seguir avanzando. Y lo de la víctima también es fundamental. Y además es fundamental porque es que estamos hablando de la diferencia entre justicia retributiva y restaurativa. Es decir, si nosotros estamos hablando de que ahora sí la vamos a dar voz, de que la vamos a escuchar y de que el centro de todo es reparar los daños, pero no la tenemos en cuenta, pues no estamos haciendo nada. Y que a veces incluso también puede ser esperar un tiempo por cómo se siente, por cómo se ve afectada. Hay muchos escenarios, ¿no? Habrán víctimas que consideren y está bien en el marco de su proceso, pues que definitivamente tiene que continuar el proceso y que eso es lo que quieren. Pero muchas, y nos pasan adolescentes, pero también nos pasan adultos, pues ya no quieren continuar con el tema, no quieren seguir, se quieren desvincular y si de alguna manera se puede evitar a largo plazo, pues una repetición de las conductas, digamos que eso es también como lo que se busca aprovechar en este sentido. Ya después de eso, vamos con el encuentro con fines restaurativos, donde estamos todos, donde efectivamente tiene que estar el fiscal o la fiscal, donde ahí sí no puede ser ese acompañamiento previo por parte de otras instituciones, donde nuevamente contamos qué es el sistema, cuáles son los hechos jurídicamente relevantes, los elementos que se tienen para el mínimo probatorio, el sustento jurídico, entre otros, para poder efectivamente dar aplicación a ello y cuáles son los compromisos. Indagamos a las partes, podemos acompañarnos de equipos interdisciplinarios de las distintas entidades para ese escenario o simplemente, digamos, cuando ya hay un programa, plantear esa vinculación al programa durante X término. Indudablemente son encuentros que en el lapso, cuando son abusivos, cuando es una violencia intrafamiliar, cuando son otros escenarios, son mucho más rápidos, pero pues en escenarios de acceso carnal violento o incluso no abusivos, pero pues que sean entre familia, que hay un tema complicado, pues puede tomar mucho más tiempo y eso es claro, que las sensibilizaciones pues no es una sensibilización, pueden ser varias y pueden terminar en una responsabilización como pueden terminar en que definitivamente nunca hay esa responsabilización. Luego de eso, acudimos ante el juez de control de garantías con esa acta que tenemos, con esos compromisos, solicitamos imparta legalidad a la aplicación de principio de oportunidad, modalidad de suspensión a prueba por X término, que hay nuevamente la reflexión que hacíamos de los términos de suspensión, inicia entonces el conteo, en ese caso, defensor de familia remite el acta al operador, si es ICBF quien nos está acompañando, el programa, digamos, pues que ya cuando está articulado, digamos que ya lo tienen todo fríamente calculado de lo que sigue, recibimos los informes periódicos, hay posibilidad de hacer audiencias de seguimiento, son audiencias innominadas establecidas por un acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura en donde se pueda hacer seguimiento a ese cumplimiento de compromisos que se pactó en el principio de oportunidad y ya en un escenario favorable, aquí yo sé que hay 200.000 aristas entre el que nos estaba presentando, el que sí se presentó pero no ponía atención, pero en un escenario ideal donde se presentó, hay adherencia, hay cumplimiento, hay un avance, hay un informe positivo, pues ya nos iríamos a solicitar la renuncia y dependiendo
pues también considerando que la extensión de la acción penal únicamente puede ser por parte de jueces de conocimiento, pues podría darse entonces la tercera audiencia para cerrar el caso. Ese es súper a grandes rasgos lo que implica el proceso. ¿Dudas entonces finales que queden, doctora Mónica? Doctor, esto que acabas de mencionar es muy pertinente y creo que estábamos muy conectados porque precisamente lo que queríamos compartirles también por el chat, por medio del chat, a todos y a todas, es recordarles en las demás jornadas de fortalecimiento también lo hemos compartido, y es el manual para la implementación de programas de justicia juvenil restaurativa que tenemos desde el ministerio, que está construido con base a la directriz número 3 del Sistema Nacional de Coordinación y de un recorrido histórico que ha sido validado técnicamente para que precisamente pueda ser aplicado. Y en la página 121 de ese manual está precisamente una ruta que se construyó de forma acordada y construida con Fiscalía y con los demás autoridades que tienen que ver con los demás ámbitos de aplicación de la justicia restaurativa, entorno escolar y sanción. Y en esa página pueden encontrar ustedes también esa ruta que puede acompañarlos. La esencia de este manual, Doc, seguramente tú también lo conoces, es que este manual puede ser aplicado para cualquier, digamos, se convierte en una guía, digamos, metodológica, pero actualmente se denomina manual para implementación, y es una guía que permite identificar esos paso a paso, ese paso a paso, perdón, que puede fortalecer lo que tú ya muy sabiamente mencionaste, Doc. Es para eso, para completar y poder aportar en ese sentido. Creo que tenemos solo una última pregunta de Luis Eduardo Guzmán. ¿O se le quedó la manito levantada? No, sí quiero intervenir. Buen día, muchas gracias. Eduardo Guzmán, desde la Gobernación Valle del Cauca, líder del sistema de Información y Gestión del Conocimiento del SRPA. No, la pregunta mía es, ¿cuándo podemos tener un espacio también para que nos hable de las desviaciones de la conducta en el marco de psicopatologías y el tema de neurociencia y psiquiatría desde estos procesos con adolescentes? Porque estamos hablando desde el tema, entre comillas, de la normalidad, de esos conductos regulares y la normalidad de un adolescente, pero cuando hay adolescentes con temas de salud complejos, entonces dejar como ahí en el tintero que se hiciera también una charla respecto a este tema. Gracias. Muchas gracias. Sí, doctora. De pronto solo haría una precisión, obviamente eso se sale 100% de mis conocimientos, pero sí sería importante precisar que en esa prevalencia de preclusión y de archivo es importante tener en cuenta que cuando nos encontramos con escenarios de inimputabilidad, pues la aplicación tampoco es el principio de oportunidad. Ya hay una sentencia de Acuña 2020, si no estoy mal, que refiere precisamente que en esos casos de inimputabilidad, pues no podemos continuar con el procesamiento en el marco de lo que sería un procedimiento penal ordinario, sino que es necesario realizar el seguimiento de las medidas correspondientes por parte de judicatura, y digamos pues que también hay todas unas discusiones acerca de cuál debería ser el trámite correspondiente, pero sí es importante también tener en cuenta eso. Nosotros hemos tenido algunos casitos en que, sobre todo si hay duda, importante recopilar la mayor cantidad de historia clínica, atención y demás, remitir a medicina legal para pericia de capacidad de determinación y comprensión. Y ya frente a esa pericia, pues podemos determinar si es inimputable o no. En adultos es algo que se lo dejamos a la defensa y hace parte de la teoría del caso y demás. En adolescentes no podemos continuar con esa judicialización por el principio de desjudicialización. Era como algo chiquito que me parecía importante precisar. Yo creo que igual eso sería todo de mi parte. Entiendo que no hay más interrogantes. Igual las presentaciones ya la tienen ustedes. Reiterar nuevamente que obviamente esto no está escrito en piedra, que son cosas que vienen cambiando todos los días, así como la jurisprudencia, que por ahora simplemente es una invitación a que apliquemos principios de oportunidad de manera rigurosa, haciendo las sensibilizaciones correspondientes, a que todo eso que hemos hablado realmente solo pasa a la realidad con la intervención de ustedes, y que bueno, que ojalá las personas que estén en territoriales realmente pudiesen fortalecer esa creación de programas, porque pues uno nota la diferencia en la aplicación de un principio de oportunidad cuando no hay un programa versus cuando sí lo hay. Así que por parte de Fiscalía igual, siempre las puertas abiertas para estos espacios, para seguir discutiendo y un poco compartiendo el conocimiento.
Muchísimas gracias, doctora Lina. Creo que fue una jornada supremamente provechosa, no solo en términos de participación, sino porque así lo expresaron todos los participantes por el chat. Resolvimos todas o pues la mayoría de las preguntas. Nos extendimos un poco en el tiempo, pero bueno, fue porque la jornada tuvo mucha acogida. Creo que quedamos con muchísimas claridades en lo sustancial y en lo procedimental. Y agradecerles muchísimo a todos los participantes y por supuesto a nuestra expositora por esta jornada tan nutritiva, tan enriquecedora. Recordarles a todos los participantes que han manifestado en el chat que quieren las memorias, la grabación y los soportes de esta jornada, que por favor se inscriban en el link de diligencia en el link de participación, y a las personas que se registren es a quien les enviamos estas memorias. Sin más, creo que ya podríamos dar por terminada la jornada. Muchísimas gracias a todos por su participación tan activa, por su puntualidad, por su asistencia y por su permanencia durante toda esta jornada que se nos extendió un poquito. Que tengan un feliz resto de día y nos veríamos en la siguiente jornada de fortalecimiento. Muchas gracias.